Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Este año realizaremos el 21º Congreso Panameño de Derecho Procesal los días 12, 13 y 14 de agosto en el Hotel El Panamá. Abordaremos temáticas como la implementación del Código Procesal Civil, los retos de la implementación del proceso penal, temas novedosos respecto de arbitraje electoral y constitucional. La materia probatoria no puede faltar en este Congreso. Abogado, estudiante de Derecho Público en general, en mi calidad de presidenta del 21º Congreso Panameño de Derecho Procesal, te invito a que participes de este evento. No te pierdas la oportunidad de adquirir tu boleto en preventa. Para mayor información, contacta nuestras redes sociales o llama al número 263-5167. Comparte y haz grande la academia. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta a través de Hispania TV, de la gran cadena exitosa en YouTube, en Facebook y en la X. Y hoy ya, viernes, último día de la semana, pues sí, queremos nosotros hacer nuestro programa, pero tenemos mucho material que queremos compartir con ustedes y realmente se nos ha quedado ahí en el tintero muchas cosas que queremos de aspectos internacionales, de noticias y cosas así, de darles a conocer a ustedes, y trabajos periodísticos que pues han hecho la diferencia en muchos de los aspectos informativos y que trascienden en la esfera de las noticias. Y quiero pues este programa de hoy, para no perderme, porque hoy tenemos a nuestra amiga Joanny Sánchez y tenemos el podcast de Conectas, pero también tenemos otros materiales que queremos así presentarles, y quiero pues que veamos, empecemos con esta producción que ha hecho Radio y Televisión Martí sobre la situación en Venezuela. Al ver el lugar dije, esto es un manicomio. Aquí están asesinando a la gente, aquí están destruyendo la mente de las personas. Yo todavía aún a veces tengo pesadillas escuchando los gritos de Loren Saleh siendo abusado, siendo torturado. Lo que se ha construido en Venezuela en las últimas 2 décadas y media ha sido, digamos, un monstruo de estructura de represión y de tortura sin precedentes. Cuando yo ya veo que definitivamente no me pueden matar, descubro que el suicidio es una forma de presión. Pero esta historia
no comenzó con una captura. A partir de 1999, con la llegada de Hugo Chávez, comenzó la transformación profunda del Estado. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución se disolvieron instituciones y se reorganizó el Poder Judicial. Con los años, tribunales, jueces y fiscales dejaron de actuar de forma independiente y comenzaron a formar parte de un sistema que utilizaba la ley para perseguir, silenciar y someter. Si es que le van a meter los años de cárcel, bueno, métanselo. A quien sea. A la juez esa debería meterle 30 años de cárcel. El poder fue transformando los organismos de inteligencia y el sistema judicial en piezas de un mismo engranaje de control. La persecución, la detención y el aislamiento comenzaron a formar parte de un mismo mecanismo. Un sistema diseñado para quebrar la voluntad del detenido antes que su cuerpo. El objetivo de este sistema es reducir al mínimo al individuo, cosificarlo, aplastarlo, pero no matarlo. Y no matarlo porque es un rehén. Es un rehén que en algún momento van a intercambiar por algún acuerdo político o económico. Les decía a los funcionarios que si había un día en el que ellos hoy estaban decididos a asesinarnos o asesinarme, era ese día. Y yo estaba dispuesto a luchar por mi vida. Un sitio al que el propio sistema terminó dándole un nombre que revela su naturaleza. La tumba, el nombre se lo pusieron los mismos carceleros, ¿no? Cuando ellos mismos le ponen ese nombre es porque ellos saben perfectamente la magnitud de lo que ominosamente ocurre allí. Como que entierres a alguien en una tumba, lo entierras vivo. El carcelero que estaba allí esperándome, que yo fui el primero que llegó a ese lugar y el único en ese momento, me dice por radio, ha entrado un muerto a la tumba, que me heló la sangre, ¿no? Era la gran paradoja. Entonces arriba estaba la vida, el tráfico, el hervor de la gente, abajo estaba el terror, ¿no? Pero bajo el asfalto, 5 pisos bajo tierra, existe un lugar diseñado para borrar personas. En aislamiento absoluto, donde el tiempo se diluye y donde las historias permanecen sepultadas en silencio. Historias que están enterradas. Lo que hemos presenciado en estos últimos años ha sido un escalamiento a un nivel sideral, un nivel que nunca se conocía, sobre todo por la maldad como se utiliza la persecución judicial por un lado, pero luego la tortura en Venezuela que no se había experimentado nunca antes. En la época de Hugo Chávez, lo que en otrora era la DICIP, se convirtió en el Servicio de Inteligencia Bolivariano. El Servicio de Inteligencia Bolivariano estaba bajo la conducción de Miguel Rodríguez Torres. Miguel Rodríguez Torres es uno de los represores más fuertes que ha tenido el país. Y durante esa administración, el otrora de DICIP, ahora SEBIN, se convirtió en el brazo operativo de la represión, la persecución, la detención, sembrar casos que no existían. Le ofrecí siempre la modesta cooperación de Cuba en cualquier área en que pudiese ser útil a Venezuela. Después de los acuerdos militares secretos que firmaron Cuba y Venezuela en 2007, esos acuerdos militares le daban al gobierno de Cuba la posibilidad de influenciar y prácticamente controlar a todos los cuerpos armados de Venezuela. El caso concreto de la tumba en Venezuela es una estructura que se construyó con asesoría cubana, es muy importante, donde se utiliza, por ejemplo, los fríos extremos, las temperaturas extremas. Quienes caminan cada día por Plaza Venezuela en Caracas tal vez no lo saben. Entre el ruido, el tráfico, el metro y la rutina de la ciudad
Nadie imagina lo que existe bajo sus pies. La tumba de la Plaza Venezuela del SEBIN es la primera, es la pionera. Las personas no escuchan sonidos, las personas solamente ven 3 colores, ¿no? Mantener la luz prendida todo el día, lo cual cambia totalmente el metabolismo de las personas. Un congelador de carne y bueno, se supone que es para gente que está muerta, ¿no? En teoría, nadie debería salir con vida de ese lugar. En mi caso, me agrietaron la piel a tal punto que fui perdiendo las propiedades de la piel y me fueron saliendo abscesos y caminaba, literal, caminaba y me escurría la sangre y la pus. En estas celdas existe un umbral del dolor que no deja cicatrices en la piel, pero apunta directo a la mente. Es lo que se conoce como tortura blanca, un método calculado para aislar al individuo, quebrar su percepción del tiempo y empujarlo lentamente hacia el límite de su propia mente. Evitar que te quedes dormido, ¿no? Privarte del sueño, que eso es algo que lesiona mucho al individuo. Una luz blanca intensa que también hace bastante daño. ¿Contra qué peleas? O sea, ¿dónde te sobas? ¿No? ¿Qué analgésico hay para eso? Y el punto es ese, ¿no? Que no sabes si dormiste 1 hora o 10 minutos, si es de día o es de noche, si estás vivo, estás muerto, si estás despierto, estás soñando. Oye, me acusaban de todo lo que le acusaban. Pueden acusar a una persona contra el gobierno: conspiración, asociación para delinquir, terrorismo, financiamiento al terrorismo. Tú estás allí simplemente porque piensas diferente. Simple porque te conviertes en una amenaza. Y al convertirte en una amenaza eres su enemigo. Y al convertirse en su enemigo te tienen que aniquilar, bien sea moralmente o hasta físicamente. Cuando llego a la tumba me encuentro con un compañero, con el compañero Gustavo Arocha. Y este compañero Gustavo Arocha tenía su mirada perdida, su mirada aislada. Amenazaron a toda la familia. Especialmente a mi hija. ¿De qué forma, José, si puedo saberlo? Bueno, decían que mi hija era muy bonita, que ellos sabían dónde andaba y que le podía pasar algo. El grado de cómo denigran al ser humano por ser simplemente un perseguido es suficiente castigo. Es decir, estar ahí es suficiente castigo. El 8 de octubre de 2018, el concejal de Caracas, Fernando Albán, cayó del 10º piso del edificio del SEBIN, uno de los centros de reclusión más custodiados de Venezuela. La versión oficial habló de suicidio, pero para quienes conocieron los detalles del caso desde dentro, la verdad es otra. Desde mi perspectiva, sin duda alguna, es asesinado. Es asesinado por todas las circunstancias que rodean el hecho e incluso por los vaivenes de la investigación. Dicen claramente, además de la información que manejé en el momento por parte de los funcionarios funcionarios que todavía colaboran y contribuyen con los hallazgos, por supuesto que llegaron a la misma conclusión, que había sido asesinado. Pero la historia de estos centros de reclusión no termina dentro de esas paredes, ni se limita a cada preso político. También deja cicatrices, heridas que alcanzan a familias enteras. Que me lo matara. Sí, ese fue mi mayor miedo. Es más, yo no tenía temor. Yo decía que yo iba a hacer lo que fuera por mi hijo. Me atreví en muchas cosas y dije que no me importaba morir, pero lo iba a hacer porque quería que mi hijo no me lo matara. A nadie le pido que pase por estos momentos que nosotros pasamos de edad muy difíciles. Seguiremos buscando una mejoría y buscando la libertad de los otros presos políticos. En algunas ocasiones han grabado cuando las personas están saliendo no solamente de la tumba, de cualquier registro, de cualquier establecimiento penitenciario,
Y algunos de ellos salen, digamos, como que, bueno, contentos allí, pero otros salen como que sale el cuerpo, pero no el alma. El preso político es como un botín que tienen los regímenes autoritarios para usarlos en algún momento como mecanismo de presión política. Ese es el objetivo básico. Nosotros quisiéramos que liberaran a todos los presos políticos, pero entonces tienen después el balance de la negociación lo pierden. Un día deciden liberar a tantos presos políticos como ha ocurrido en el pasado y como ocurre ahora. ¿Para qué? Para aliviar presiones. Pero encarcelan a otros cuando las presiones se alivian. Todos los familiares que sufrimos cada día, cada instante, cada segundo por nuestros presos políticos injustamente encarcelados. Hay historias que no se cierran, heridas que no prescriben y verdades que, aunque se intenten ocultar, siguen latiendo. Lo que sucede en estos espacios no es un exceso aislado, es parte de un sistema, un método, una forma de ejercer el poder, y frente a eso, el silencio no es una opción. Esas acciones no pueden quedar en la impunidad. No, la gente que hizo eso es responsable de eso. O sea, esas acciones lo hacen a esas personas absolutamente responsables hasta que haya justicia. Creo que los sitios de tortura, los centros de prisión política, no hay que desarmarlos ni implosionarlos. Yo lo que creo que hay que es convertirlos en un museo que todo el mundo los vea y para que no se olvide que eso existió. El olvido es inaceptable y yo creo que hay que enfatizar el tamaño de la pesadilla. Yo creo que hay que entender que algo así no se puede volver a repetir en nuestro país. La tumba del SEBIN continúa bajo tierra en ese mismo lugar y Venezuela continúa viviendo en la superficie de ese sistema. Un país donde los periodistas no pueden trabajar libremente y donde salir a protestar implica persecución, incluso donde la justicia no es garantía para todos. La historia de la tumba no es solo la historia de un centro de reclusión, es la historia de un país que espera recuperar su libertad. Yo soy Laura Artal para Martín Noticias. Así es, pero eso solamente en lo que es la dictadura de Venezuela, cómo trataban a los presos políticos. Pero escuchamos de boca de un profesor cómo pidió la palabra en el Parlamento de Uruguay y dijo los logros de 60 y tantos años de proceso revolucionario. Hoy una senadora de la República, no voy a hacer referencia, preocupada por el problema de la pena de muerte en Israel, cuando en Cuba en el 2022 se habilitan 24 artículos que son aplicables de pena de muerte. Bien, 8 de ellos delitos contra el Estado. ¿Qué delitos? Vamos para allá un momentico, perdónenme. Son delitos tan poco claros como espionaje, traición a la patria, lo que ellos interpreten, rebelión, lo que ellos interpreten, un vecino sale disgustado por tener 60 horas de apagón, su hijo con fiebre, no tiene una uragina para bajarle la temperatura, sale hastiado. En Cuba se llora de pobreza, se llora de pobreza, ustedes no saben lo que es llorar de pobreza. Mi esposa trabaja en un centro con niños acá de contentornos y que van queridos. La pobreza es fea en cualquier lugar, pero no alcanza. No alcanza. Ver su hijo pasando calor una noche entera espantando mosquitos. Sales, explotas, llamado a la rebelión, subversión, lo que te quieran poner, asalariado, porque en Cuba parece que para pensar hay que pagarte. Rebelión, sedición, terrorismo, sabotaje. En un país donde si estás condenado por un delito político, no tienes la más mínima garantía. Vas a cumplir. Y vas a cumplir penas ignominiosas. En condiciones que todo lo que se dijo aquí es poco para lo que se vive. Las violaciones, las vejaciones, las humillaciones constantes, lo que sufre la familia. Hablando del caso de Venezuela, se le pasó querida, y no lo olvides nunca, porque a mí me explotó la cabeza el caso de Ronald Ojeda. Lo que pasó a ese muchacho, porque las dictaduras tienen el brazo largo.
tiene el brazo largo y donde hay una embajada de Cuba, hay un centro de espionaje. No me cabe la menor duda. La inteligencia cubana penetra y hace un daño brutal. Y la pelea con ellos la perdemos ni en el campo político ni económico, la perdemos en la propaganda. Cuba ha sido el taller más eficiente de propaganda en el mundo. Aún hoy, todo el mundo te habla cuando la causa cubana, el primer argumento es el bloqueo. No, vaya, no resisten archivo, eso lo ven. Cuando decían que no necesitaban los americanos, eso más toda la economía paralela que se han creado. Yo tuve la delicadeza de ir a buscar, no tienen por qué saberlo, bueno, no sé, algunos vinculados, ¿cuál es la reserva en dólares de Uruguay? 19.400 millones. ¿Cuál es la reserva en dólares de Gaesa? La empresa militar que tiene Cuba, inauditable, una economía paralela, negra, oscura, que nadie sabe que invierte lo que les da la gana, que domina todo, Visa, Mastercard. Cuando te dicen que los americanos bloquean, y los americanos te dicen que están bloqueando el emporio militar, que es quien se hace de todo, de remesa, todas las empresas que funcionan, los hoteles, cayéndose el hospital. Va una delegación de allí preocupada porque en un hospital no había luz. Tú estabas en un hotel con luz y que la quiten en el hospital, en el hotel la ponen en el hospital. ¿Por qué no hiciste eso? Y estamos dolidos. Pues cuando hay una instancia así, hay que decirlo con todos con el nombre como va. La izquierda uruguaya está de parte de la dictadura y no de parte del pueblo. Los de parte del pueblo están aquí. Los que fueron a la plaza, los que fueron cuando la elección de Venezuela, que se las robaron pero miserablemente. Y no me cabe duda de que toda esa maldad, esa barata maldad, tiene la cabeza en La Habana. No lo duden, queridos. Entonces, me hablan de bloqueo cuando tienen 18.000 millones. 18.000 millones de dólares a su disposición. 12.000 en efectivo, 18 en activo. Entonces, tienes un aparato militar que domina no me acuerdo qué por ciento era del PIB de Cuba, no lo puedes auditar, hacen lo que les da la gana, el mundo cayendo, ellos construyendo un hotel de lujo en medio de una Habana que se derrumba, donde los niños no tienen agua, pasajes durísimos, y luego no es como estamos ahora, estamos viviendo la peor de las crisis. Recuerdo un día, no sé si ustedes saben que al cubano le corresponde un pancito así que ustedes no se lo darían a sus mascotas. A sus mascotas no se lo dan porque ustedes quieren las mascotas. Así un pancito así nos toca a cada uno, que la gente dice nos dan, no nos dan, nos venden. No nos dan, en Cuba no te dan nada, te lo venden y te lo cobran. Y esa supuesta gratuidad entras en una deuda que no pagas nunca. Yo trabajaba 4 horas, y todos estamos aquí los cubanos que estuvimos en centros internos, trabajaba 4 horas en el campo. Diario estudiabas 4 para pagar los estudios. Terminabas de graduarte, ibas a hacer un servicio social donde ellos te ubicaran, no donde tú quisieras, en un departamento, una provincia, 800 kilómetros de tu casa, porque era otra necesidad, pagándote 198 pesos, menos que un salario mínimo, porque tenías que pagar la carrera del servicio social. Pero después te ubicaban donde querían, todo es condición. No terminas de pagar la carrera nunca. Yo trabajé 20 años y todos los que estamos aquí, los que trabajamos y nos fuimos, no tenemos derecho a un peso de 20 años de aporte. Entonces es gratis. No se paga nunca. Jamás. No terminas de pagar jamás. Y de salud no vamos a hablar. Hubo un sistema de salud. Hubo un sistema de salud aceptable, nunca de lujo. Nunca de luz. El equipo de rayos X de mi pueblo era de 1959 y se cambió en el año 2000 algo, por una donación que hicieron los canadienses. ¿Está claro? Aceptable, vamos a decir que sí, pero esa potencia, no. Y esto va para mucho. Discúlpenme, me fui, me desmiserable. Lo que les quería decir, yo les pido por favor, como decía Aldana, el régimen la tiene tensa. Y un tigre herido es peligroso y me da mucho miedo. Vamos a hablar donde quiera que nos paremos. Donde quiera que salga donde Cuba, voy a pedirte favor, todo el que tenga un poco de influencia en redes, políticas, en un grupo de amigos, un grupo de WhatsApp, hable siempre que Cuba tiene pena de muerte. Denunciar es la forma de porque ellos, después que fusilaron a los muchachitos aquellos, Pelito,
riéndose de ellos. Fue bochornoso el último fusilamiento que hubo. El mundo se desvira, lo ponen en moratoria porque ellos me dijeron que era un escarmiento, expedito en 5 días, juicio, apelación y fusilamiento. 3 personas, que bueno, esto da para hablar. Y lo ponen en moratoria, pero justo lo ponen en moratoria y aumentan, te dicen que está en moratoria y aumentan la cantidad de delitos que son plausibles de que te la apliquen. Y no es por gusto que a partir, yo me voy, termino, de lo que está pasando ahora, que a raíz de que se está incrementando el descontento social y la gente está saliendo, han salido coroneles, juristas y hasta algún que otro carajo diciendo le podemos aplicar las más severas medidas. Y en Cuba la severa medida es la pena de muerte. Entonces hay que gritar para irnos adelante, porque en materia de propaganda no le ganamos. Y después, y después que nos maten a un ciudadano, esa familia se queda sin arreglo. ¿Por qué? Porque esto es táctica de ellos. No hay que matar a 1000, hay que matar a uno delante de 1000. ¿Está claro? Les pido por favor, porque no es un dato menor y pasa por abajo pasa siempre por abajo de la mesa, de eso no se habla. De la pena de muerte en Cuba nadie lo tenemos normalizado. Todos escandalizados porque la pena de muerte en Palestina. Y yo decía, bueno, esta senadora que dicen que desea ese modelo de Cuba para Uruguay, Dios, no nos tome confesado que vaya a traer eso aquí, porque todo lo que pueda funcionar mal en un lugar, en Cuba está multiplicado por 10. Señores, hay que vivir. El cuento del pan, perdón. Llego yo a mi casa, muerto de hambre, 7:15 de la mañana, estaba trabajando ya, soy profesor, famoso debate político que en las escuelas cubanas, para los que digan que es educación y no adoctrinamiento, 10 primeros minutos de todos los días al niño, del nivel que sea. Mi hijo casi no sabía hablar, tenía que ver el noticiero para ir a debatir una noticia que tenía que pasar por 3 filtros. La noticia que fuera: superioridad del socialismo, confianza en la revolución en sus líderes, y el otro, no sé, no me acuerdo ahora. Y tú, si vas a hablar de un ciclón, tenías que decir, si este ciclón hubiera pasado en Uruguay, ponle, no sé, con un gobierno capitalista, no tendría la atención que tenemos. En cambio aquí, ningún cubano quedará desamparado. De deporte. La noticia era de deporte. No, que Pedrito ganó medalla de plata. Pero Pedrito ganó medalla de plata porque el gobierno es revolucionario, bla, 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 bla. En cambio, si fuera en un país capitalista. Es obsceno. Da risa si no fuera por lo serio que es. Da risa si no fuera por lo serio que es. Lo perdimos todo. Cuba es un país roto. Se perdió el país, lo geográfico, porque no hay donde plantar todo. Sequía, contaminación, todo malo. Se perdió la nación, se perdió la identidad, se perdieron las costumbres. Porque lo que tú acostumbrabas a comer no lo tienes, no lo puedes conseguir. Se perdió la humanidad. Porque tienes que gastar 9 horas para conseguir un pote de agua. 9 horas haciendo una cola para ver qué compras. Para ir a tu casa y no tenés con qué cocinarlo, ni cómo conservarlo. Cuba es el infierno en la tierra. Cuba es ver sufrir a tus hijos, a tus viejos. No quieren caer en un hospital. Se perdió toda dignidad en la muerte. No quieran ver cómo entierran en familia, en los lugares, con qué. Yo digo aquí a mortuorio. Y yo digo, te lo llevas digno. ¿De qué te quedas si se va digno? Mi tío se enterró un caballo, cuando se levantó se desplomó. ¿Entiendes? Enterrado en fosas comunes. No quiero ver cómo murió mi suegro en la pandemia. Nosotros aquí vivimos una pandemia de oro. De oro, queridos. De que nos quejamos, podíamos comer, teníamos agua, teníamos luz, podíamos salir. Y cuando salimos a protestar, ahí tienes preso 20 años los que salieron a protestar. Porque no me quedaba nada, porque habían perdido todo. Hasta la dignidad. Cuba no se va a recomponer cuando hagamos edificios nuevos. Cuba se va a recomponer cuando el hombre pueda ser digno, tener libertad y vivir. Es que la vida de un cubano se reduce a tratar de conseguir comida. Lo básico, somos animales. No se piensa, no se hace filosofía. Y tienes que aguantar la cara de tabla ese que salga dando de dignidad de país. No hay dignidad en la miseria. Que es un indigente. La persona que el salario no le alcanza para cubrir la canasta alimentaria.
En Cuba los ingenieros trabajan por un maple de vuelo. Queridos míos, es la verdad. No admite signo político, no admite ideología. Todo esto es sufrimiento a una escala estratosférica. Abajo el comunismo una y mil veces, patria y vida, gracias Uruguay. ¿Qué les pareció ese desgarrador testimonio? Por ahí habían pasado fragmentos, pero quise pasarlo y no tenía tiempo porque realmente desgarrador el testimonio de este profesor, de este maestro que es producto del régimen, porque por su edad nació dentro del régimen y pues poco a poco fue abriendo los ojos y ver que no hay nada. Imagínense ustedes que en donde está mi familia estaban en 4 y 4. Cada 4 horas se iba la luz. Ahora están a 22 horas sin luz. Tienen 2 horas en las 24 que no saben a qué hora es para hacer lo que puedan hacer con electricidad. Pero eso no es de ahora. Yo lo viví el año pasado cuando estaba allá. Lo de la basura, lo de los mosquitos, lo de la insalubridad, lo del desabastecimiento, pero eso sí, fuimos a La Habana y allá estaba el hotel nuevo, con todos los lujos y todas las cosas de Gaesa y su combo. Vamos a la pausa y regresamos con otras notas. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto vacante ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. Continuamos este recorrido internacional y ahora les presentamos, pues, tenemos que hablar de nuestros amigos de Conectas. Conectas Podcast. Estados Unidos les revocó la visa a 5 miembros de la Junta Directiva de La Nación, uno de los diarios más influyentes de Costa Rica. Su pecado, ese periódico ha mantenido una voz crítica ante el gobierno de Trump, aliado cercano de los actuales gobernantes de Costa Rica. Eso plantea una pregunta clave. ¿Cómo enfrentará la prensa independiente de la región las maniobras de silenciamiento de los gobiernos autoritarios, ahora patrocinados desde Washington? Bienvenidos a Tenemos que hablar, el análisis semanal de Conectas, con Mauricio Sáenz. Hola, hoy abordamos un tema preocupante. La libertad de prensa está bajo ataque en los países latinoamericanos. Para eso estamos con Fabiola Chambi, editora de Conectas. Fabiola, ¿cómo es eso de que les revocan las visas a los periodistas por solo el hecho de ser críticos? Hola, Mauricio. Tomamos como partida lo ocurrido con La Nación, un diario que tiene 80 años de vida y, por supuesto, gran influencia en Costa Rica. El 2 de mayo, 5 de los 7 miembros de la junta directiva fueron sorprendidos con la revocación de sus visas. Y esto ni siquiera les fue comunicado a través de un mail o de manera formal como se acostumbra. Se enteraron por otras fuentes y luego verificaron que sí era cierto. Este hecho no tiene precedentes en el ámbito de los medios de comunicación y envía una señal alarmante para la libertad de prensa y de expresión, que son derechos irrenunciables en toda la región. No, me parece muy preocupante. Y ante la falta de explicaciones oficiales, La Nación denunció en un editorial que podría tratarse de un castigo por la independencia periodística de esa casa. Pero hay otros casos de visas revocadas en Costa Rica solo por mantener o manifestar una opinión contraria al gobierno. Así es. El asunto en ese país viene desde febrero de 2025, cuando 2 diputadas opositoras perdieron sus visas porque cuestionaban la exclusión de empresas chinas de un millonario contrato público. También algunos legisladores y funcionarios críticos corrieron esa suerte. Y claro, recordará Mauricio el caso del expresidente Oscar Arias. Por supuesto, muy respetado Oscar Arias, Premio Nobel de Paz.
que ha sido muy crítico de la administración Trump e incluso la ha calificado de autocracia. El señor muy discreto descartó que el gobierno del expresidente Rodrigo Chávez hubiera tenido que ver con la decisión. Pero mejor expliquemos el poder de Chávez y su relación con la prensa. Rodrigo Chávez dejó el cargo el 8 de mayo, recién, pero no el poder, porque ahora cumplirá funciones como ministro de la Presidencia y de Hacienda. Prácticamente es un superministro, gracias a que la nueva presidenta, Laura Fernández, fue su antigua ministra. Y además, no se cansa de elogiar a su mentor. Gracias, señor presidente, también por dejarnos innovar, por dejar que nos la creyéramos, por trabajar codo con usted a su lado y por ser un hombre de principios, de valores, un jefe cariñoso, un presidente siempre cercano. Bueno, con todo eso pues parece quedar claro que la nueva mandataria va a seguir con la línea intransigente de su viejo jefe y con la misma forma confrontacional de enfrentar los problemas. Y eso también va a poner en una situación complicada, por supuesto, a la prensa. Fabiola, tú hablaste con el director editorial de La Nación. ¿Cómo están viendo ellos ese panorama? Sí, Mauricio, conversé con Febril Leluz y él me explicó cómo están asumiendo desde la redacción este momento complejo, que solo reafirma, según me dijo, su compromiso de hacer un buen periodismo, un periodismo fiscalizador, pero también tiene una lectura sobre esta relación del poder con la prensa en su país. La verdad es que hay que llamar las cosas por su nombre. Esto es un proyecto político populista, polarizante, que trata de dividir el país entre los buenos y los malos y señala el status quo, etcétera. Entonces, ellos necesitan enemigos, ¿no? Esa es la estrategia de Steve Bannon en Estados Unidos, de Trump, de cada semana tirar temas súper escandalosos en la agenda mediática y tratar de que la gente que no salgan desde un asombro o de una agenda temática, ¿no? Entonces, esperemos que la gente, y hay miles de personas, millones de personas que lo saben, que sepan identificar y valorar el rol del periodismo independiente en una democracia, ¿no? Como pilar fundamental. Porque si no hay medios independientes, simplemente no hay forma de saber lo que pasa realmente y fuera del oficialismo, ¿no? Porque entonces nada más le vas a poder creer a los actores que manejan su propia comunicación. Hay que recordar que La Nación ha sido una piedra en el zapato de Chávez y no de ahora, porque ellos fueron los que cubrieron la investigación contra él por acoso sexual cuando trabajó en el Banco Mundial. Además, han denunciado casos de supuesta corrupción, incluyendo un financiamiento irregular en su campaña. Y en general siempre cuestionaron las posturas autoritarias del presidente. Rodrigo Chávez es un personaje y como muchos otros que conocemos, tiene su manual autoritario, que comienza con un ataque frontal contra lo que él llama prensa canalla, porque expresó abiertamente sus intenciones de destruir a La Nación, a Canal 7, una televisora de gran relevancia en ese país, y a otros medios críticos. Y lo más grave, lo que pasa ahora, es que Chávez y su sucesora pues sienten que están en lo correcto porque tienen el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Ellos cooperan abiertamente en cuanto a recibir deportados y extraditar a presuntos narcotraficantes. De hecho, tanto Chávez como Laura Fernández estuvieron presentes en la cumbre Escudo de las Américas, esa iniciativa de Trump para alinear a los gobernantes afines. Sí, en este punto, como me dijo sin titubeos el ex embajador estadounidense John Feely, la revocación de visas es una estrategia de la administración Trump para sancionar a sus adversarios políticos. Es una lástima enorme y una traición de lo que ha sido una función de seguridad nacional y lo han convertido en un arma de venganza para los que piensan distintamente al gobierno de Trump. Y Feely sabe por qué lo dice, porque trabajó en gobiernos anteriores en el Departamento de Estado, fue encargado de negocios en México y embajador en Panamá, entre otros cargos. Así que si alguien puede entender bien lo que está pasando ahora, pues es él. Además, trajo a colación el caso de Martín Torrijos y Ricardo Lombana, ex candidatos a la presidencia de Panamá en 2024. Recordemos que Washington les revocó sus visas porque emitieron una declaración en defensa de la soberanía del canal. Y para Feely, aquí hay un patrón de comportamiento. Vamos a escucharlo de nuevo. Para mí, habiendo sido representante del país más poderoso militarmente del mundo,
por más de 3 décadas. La muestra más desnuda de debilidad es quitar una visa porque alguien piensa distinto a ti. La muestra de fuerza es cuando puedes permitir la disidencia de opiniones. Y coño, esto es un periódico, no es un ejército. Pero ellos son, y yo creo, y eso es opinión personal, yo creo que refleja la inseguridad del gobierno Trump y al mismo tiempo su propia necesidad de aparecer como duros, como tipo fuerte. Pero en realidad nos están mostrando que tienen miedo de la libertad de expresión. Y además hay que pensar que justamente Costa Rica era considerada la Suiza de Centroamérica, pero ahora cayó del puesto 8 al 36 en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Y esta organización, Reporteros Sin Fronteras, alerta sobre ataques verbales y restricciones al acceso a la información pública. ¿Qué pasó en San José? ¿Cómo llegaron a este punto? Yanansi Noguera, periodista con más de 25 años de experiencia y ahora activista por la libertad de prensa, identificó 3 aspectos claves. Primero, dice que su país no tiene una legislación muy robusta para defender la libertad de prensa, aunque hay cosas que han ido mejorando. En segundo punto, se refiere a cómo ha cambiado ese antagonismo natural entre prensa y poder, ahora más confrontacional y radicalizado. Y finalmente, el debilitamiento institucional que comenzó bajo la acción sistemática, premeditada y organizada del gobierno. No es fácil lo que se está viviendo en este momento, pero hay un compromiso fuerte, según me explicó Yanansi. Esas son como las 3 cosas que hemos experimentado que estructuralmente han afectado el desarrollo de la libertad de prensa. Y bueno, ahora viene una nueva administración que es digamos, continúa realmente, casi sigue la misma administración, simplemente que se cambian un poco los puestos, ¿verdad? Y entonces, pues suponemos que posiblemente la línea va a ser parecida, tal vez podría ser que la presidenta sea un poco más, digamos, decente a la hora de opinar o hablar, pero bueno, el presidente queda como ministro, entonces también va a tener sus propios espacios, digamos, de visibilidad pública y va a poder tomar también decisiones desde los 2 ministerios que va a asumir. Y lamentablemente, el caso de Costa Rica no es de ninguna manera el único en la región. Recientemente, en El Salvador, el presidente Nayib Bukele congeló las cuentas y los bienes a los socios del reconocido medio El Faro. Y en Argentina, el presidente Javier Milei decidió bloquear el acceso a periodistas acreditados a la Casa Rosada mientras los llena de insultos. El panorama es sombrío, Mauricio, y tocará a la prensa independiente sostener con más fuerza su compromiso con la ciudadanía, a pesar de las estrategias del poder que quieren convertirse en mordazas. Y hay que insistir, Fabiola, en que no deja de ser impresionante, aunque ya no sorprenda, que esos ataques tengan el aval de Washington, que hasta hace poco era un defensor de la libertad de prensa como pilar fundamental de la democracia. Pero en eso estamos, Fabiola. Mil gracias por tu participación en este episodio. Gracias a ti, Mauricio, y a la audiencia. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Mis amigos, de verdad, cuando los escucho pareciera que fuera así. Pero yo no escucho las noticias de los excesos de Claudia Sheinbaum contra los medios. No escucho lo que dice Petro contra los periodistas. No escucho lo que dice Nicaragua con todos los medios, 600 medios que ha cerrado. Lo que pasa en Cuba contra Giovanni Sánchez, que ni siquiera puede bajar de su edificio. No los escucho. Y no escucho la noticia del profesor uruguayo en los medios de comunicación que ellos manejan. O esto que dicen los eurodiputados sobre la dictadura de Cuba y los arreglos con la Unión Europea. El régimen es el principal responsable por la crisis humanitaria y es el responsable absoluto
por la violación sistemática de los derechos humanos en Cuba. Y por eso el Parlamento ha pedido la suspensión del acuerdo con Cuba. Que utilice el diálogo político que hasta ahora no ha dado ningún resultado para decirles a las autoridades del régimen, miren, mi Parlamento busca la suspensión del acuerdo. Ustedes están acorralados. La salida es que liberen a todos los presos políticos, más de 1.300 presos políticos, que empiecen una verdadera transición democrática. Hoy es hora de reiterar que el acuerdo de diálogo político cooperación no ha servido en absoluto para avanzar en la democracia en Cuba. La represión y la violencia contra los disidentes y los activistas de derechos humanos siguen siendo una realidad. La libertad de expresión y de asociación siguen siendo restringidas y las cárceles llenas de presos políticos. La Unión Europea debería sentir vergüenza por mantener un acuerdo en estas condiciones. Resulta realmente desesperante, 67 años. 67 años de dictadura, un régimen comunista, asesino, que tiene encarcelados a sus hijos, que ha hecho la cárcel más grande del mundo desde hace más de 6 décadas, y aquí estamos hablando de que hay que hacer unas reformas, de que no se intervenga. ¿Sabes lo que pasa? Esta dictadura está ahora más cerca que nunca del colapso, por su brutal y abismal fracaso general, que no genera más que miseria, miedo, hambre y muerte. El régimen amenaza, detiene, tortura y encierra a todos los disidentes. Uno de esas personas que fue torturada fue José Daniel Ferrer. Él no nos pedía dinero, no nos pedía armas, no pedía intervenciones externas. Él pedía apoyo político. Pedía, por ejemplo, que la Unión Europea suspendiese inmediatamente el acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba, porque confirmó todo lo que nosotros sospechábamos. Esto es, los fondos no llegan al pueblo cubano. Ese dinero financia el aparato represivo del régimen. Más de 700 presos políticos no pueden hacerlo, siguen estando en el régimen, presos del régimen, y se les impiden juicios justos. Muchas veces se les somete a condiciones muy malas desde el punto de vista sanitario. No tienen acceso al agua, ni alimentos, ni a medicamentos. Lo que digo es que el Parlamento Europeo tiene que alzar la voz a favor de esas personas valientes de Cuba que están sufriendo en esta represión, pero que siguen en su lucha legítima. El acuerdo con Cuba pretendía mejorar los derechos humanos y fomentar la democracia, pero ha fracasado porque los presos políticos continúan en la cárcel, porque el Parlamento Europeo no puede entrar en Cuba, entre otras cosas. No puede haber normalidad diplomática con quien tiene presos políticas, no puede haber cooperación sin condiciones. Hay que suspender este acuerdo. Si la represión continúa, hay que hacer algo contra los culpables, y desde luego la liberación de los presos políticos tiene que ser la condición sine qua non para cualquier tipo de cooperación con la Unión Europea. La exigencia de suspensión que este Parlamento ha hecho del acuerdo de cooperación, y la exigencia también para que el gobierno castrista inicie de inmediato un proceso de transición democrática que necesariamente conlleve, en primer lugar, la libertad de los presos políticos, la reunificación nacional tras décadas de exilio de millones de cubanos, la desmilitarización del gobierno y, por supuesto, el desarrollo de un proyecto integrador que garantice el libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas en Cuba. Y todo ello para desembocar en unas elecciones libres y democráticas que simbolicen la devolución al pueblo cubano de su libertad, de su democracia y de su soberanía que durante tantos años le ha sido arrebatada. Es una vergüenza lo que está pasando aquí. Tenemos un régimen comunista y recibe apoyo, y precisamente nuestros colegas de la izquierda, todo esto de echarle la culpa a los Estados Unidos y a Trump, vamos a ver, tomen ustedes notas, el comunismo ha fracasado en todos los sitios, no ha funcionado en la Unión Soviética, no ha funcionado en África, no ha funcionado en Europa, y tampoco funciona en Cuba, ni en América del Centro, ni en Latinoamérica. Es simplemente una ideología errada, y por eso Cuba se viene abajo. Por favor, reconózcanlo ya. Gracias. Bueno, para que ustedes vean, todo eso son noticias, todo eso está todos los días, pero esa narrativa no llega, usted no la escucha.
usted no escucha de las muertes de los prisioneros en estas mazmorras de las dictaduras, cómo la gente se resigna a todo eso. La confirmación del Ministerio para el Servicio Penitenciario sobre la muerte de 5 reclusos en la cárcel Yare 3 en el estado Miranda de Venezuela ha generado nuevas alarmas entre familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos. En el texto oficial, el régimen venezolano afirma que el recinto estaba destinado a líderes negativos y miembros de bandas criminales. Para Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, esta narrativa desvía la atención hacia las víctimas y sugiere que la violencia responde a la condición de quienes estaban allí recluidos. Ellos tuvieron que sacar por lo menos un comunicado todo escueto, y que en ese comunicado ese ministro irresponsable busca de resguardarse diciendo, no, es que en ese penal simplemente hay líderes negativos y miembros de bandas criminales. La Constitución te establece que el derecho a la vida es inviolable y que todos los organismos que tengan bajo responsabilidad la custodia de los presos deben resguardar la vida de la persona. En Venezuela hay 60 cárceles para población masculina, una cárcel para mujeres y 14 anexos femeninos. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Prisiones, existen más de 28.500 internos recluidos en estos recintos. La ONG califica esto como hacinamiento. El pasado 19 de abril, familiares de internos en la cárcel de Yare 3 advertían sobre la situación de agresión contra los presos, y fue luego de 2 días que el régimen venezolano confirmó la muerte de 5 reclusos. Hubo una protesta por parte de esa población y simplemente fue repelida a tiros y los masacraron. ¿Qué quiero decir? Que la primera excusa siempre de esta gente es que cuando se produce alguna protesta y ellos por lo menos masacran a la población, inmediatamente dice, no, hubo un motín entre ellos y se mataron entre ellos. Entonces, fíjate la película, repetida, igualita a la del 10 de noviembre del 2003, de la masacre de Vistahermosa. Las cifras que registra esta ONG son alarmantes. Desde 1999, año en que Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela, hasta la fecha, se registran 8.192 internos fallecidos dentro de las cárceles, además de 17.957 reclusos heridos. Ante este escenario de violencia carcelaria, el Observatorio Venezolano de Prisiones plantea interrogantes directas. ¿Cómo ingresan armas a los penales? ¿Cómo se producen muertes violentas bajo custodia? Entonces ahí es donde el Ministerio Público tiene que solicitar que tanto la Guardia Nacional, si es que entraron, y el Ministerio Penitenciario, inmediatamente pida el descomiso de las armas, las ponga para que las entregue para que le hagan experticia, y ahí se va a saber cuáles fueron los proyectiles que tenían los cuerpos. Otra problemática en el sistema penitenciario advertida constantemente por activistas. Se trata del riesgo de vida de los presos políticos que permanecen recluidos en cárceles comunes en Venezuela. Según la ONG Foro Penal, en las cárceles de esa nación hay 473 presos políticos, de los cuales 43 son extranjeros. José Pernalete, Martín Noticias. Bueno, y pues le cuento que la dictadura cubana está siguiendo el manual de operaciones de Manuel Antonio Noriega. Está para hoy viernes citando a sus huestes, Barra Brava, sus Tontón Macut y todos sus paramilitares a asaltar la embajada americana en La Habana. Dice que van a protestar. Acá cuando fueron los de Noriega tiraron piedra y destruyeron todo. Pero bueno, vamos a que Joanny Sánchez nos cuente en su cafecito informativo qué está pasando por allá. Les comento que 20 de mayo, aniversario 124 de la fundación de la República de Cuba, fue un momento bien movido en cuanto a Cuba se trata. En nuestro edificio tuvimos un operativo policial para impedirnos a mi esposo y a mí salir de casa. Otros activistas, opositores y también periodistas independientes sufrieron un cerco parecido. No obstante a eso, pudimos enterarnos de la gran noticia del día, que aunque se rumoraba desde hace varias jornadas, lo cierto es que fue un impacto
bastante grande dentro y fuera de la isla a conocer que por los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves ha sido imputado nada más y nada menos que el ex gobernante cubano Raúl Castro. Esto se relaciona con la muerte de 4 pilotos de la organización Hermanos al Rescate en 1996. Una acusación que ya pues se formalizó ante el Departamento de Justicia y que incluye a otros militares cubanos que están presuntamente involucrados, y estos cargos pueden llegar incluso a la cadena perpetua o la pena de muerte. Junto a este anuncio, también en la jornada del 20 de mayo se distribuyó un mensaje de Marco Rubio a la población cubana, y paralelamente se supo que además estaba llegando al Caribe el portaaviones Nimitz, que pues representa un paso más allá en las presiones hacia el régimen de La Habana. Todo esto en un mismo día, mucho para procesar en una Cuba prácticamente a oscuras, sin conectividad, y no obstante eso la gente hizo su esfuerzo para enterarse de lo que estaba pasando. Las reacciones, muchas preguntas. La gente se cuestiona en las calles, llamo a los amigos y me cuentan, y hoy también voy a salir un poco a tomar la temperatura de la situación, pero ya he escuchado interrogantes del tipo: ¿qué significa esto? Que el intocable Raúl Castro, al menos intocable hacia aquí adentro, el hombre que está a punto de cumplir 95 años el próximo mes de junio, esté siendo imputado en Estados Unidos. ¿Significará eso que se podría ser capturado, como lo fue el exgobernante venezolano Nicolás Maduro, y llevado ante un tribunal de ese país? ¿Significará esto que ahora en las negociaciones entre Washington y La Habana, esa carta del procesamiento judicial contra Castro será una carta de presión adicional? Bueno, no sabemos, pero evidentemente el golpe simbólico es durísimo, sobre todo dentro de la isla donde se ha presentado este hombre como un revolucionario intachable, intocable, ni con el pétalo de una rosa en los medios oficiales y nacionales, y sin embargo, pues ahora está siendo procesado por delitos que son palabras mayores. Esto hace que la figura de Raúl Castro pues comience a pesar aún más para el oficialismo de la isla, pero se sabe que él es el verdadero poder en este país. Olvídense de los cargos, de los rostros y de los nombres. Raúl Castro es el hombre que lleva los timones de la nave nacional y que ha conducido a Cuba al desastre que tenemos hoy, porque es un hombre que se ha negado a la apertura política y económica, un hombre que, teniendo oportunidades, no ha abierto la mano de la flexibilización y la reconciliación nacional. ¿Que estos son los únicos delitos que carga a sus espaldas Castro? Para nada, tiene muchísimos más, pero evidentemente ya saben que la justicia en Cuba está secuestrada por el Partido Comunista y por un grupo de hombres que visten de verde olivo, y un procesamiento así aquí es prácticamente imposible en estos momentos. Así que es un golpe simbólico, un golpe político, y la cuestión es: ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a ocurrir? ¿Terminará frente a un tribunal? ¿Morirá antes de que la justicia lo alcance? Son dudas que crecen cada minuto, pero lo cierto es que entre los cubanos aquí en la isla pues se ha abierto un resquicio de esperanza de que la justicia puede tardar, pero llega. Muchas gracias a Giovanni Sánchez por sus informes. Realmente agradecido por su sintonía de todos ustedes en esta semana informativa. Y si el Señor así nos lo permite, esperamos regresar con ustedes el próximo lunes. José Miguel Comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.